Soy el doctor Manuel Hernández Guerra y hoy les voy a hablar de la suplementación con hierro en los pacientes con hemorragia digestiva por hipertensión portal. La hemorragia digestiva aguda en el paciente cirrótico con hipertensión portal es un evento con una importante morbilidad y también mortalidad, a pesar de que en los últimos años se ha mejorado mucho el conocimiento de la fisiopatología y el tratamiento de estos pacientes. La anemia, además, es un hallazgo frecuente en hasta el 50% de los casos que tienen hemorragia y además un evento relativamente precoz. Esta anemia, además, se va a asociar a una descompensación en la mayor parte de los casos que va a favorecer la hospitalización y va a empeorar de nuevo la calidad de vida de estos pacientes. Cabe recordar que se habla de hipertensión portal clínicamente significativa, aquella en que es mayor el gradiente de 10 milímetros de mercurio, y en ellos es especialmente frecuente el que la anemia sea por sangrado digestivo, aunque también puede venir asociada a una deficiencia de hierro, déficit de ácido fólico y también de vitamina B12. Las causas de la anemia en la cirrosis son multifactoriales. Es verdad que la causa más frecuente suele ser por hemorragia digestiva, asociada o no a hipertensión portal. Pero también hay que tener en cuenta que la hepcidina, como reactante de fase aguda, puede aumentar. Suele asociarse la cirrosis a malnutrición, a malabsorción o alteraciones de la hematopoiesis, sin olvidar que en muchas ocasiones la hipertensión portal provoca hiperesplenismo, lo cual favorece el secuestro de hematíes y, por consiguiente, no solo la anemia, sino también pancitopenia. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva aguda es, sin duda, la evaluación de la magnitud de esa hemorragia, y para ello tenemos una serie de variables clínicas y también monitorización de constantes que tenemos que tener presente. Es muy importante también la historia clínica, en la que ya podemos estar ante un paciente con una cirrosis conocida, el saber si hay descompensaciones previas, hemorrágicas o no, si el paciente estaba en profilaxis para hemorragia o si había algún otro tipo de comorbilidad. También, sin duda, las pruebas de laboratorio y pruebas complementarias, entre las cuales estaría no solo el estudio endoscópico, sino también TAC y ecografía en el caso de que fuera necesario recurrir a técnicas de rescate o preventivas como el TIPS. En cuanto al tratamiento general del episodio agudo, hay una serie de pilares que son fundamentales. Uno de ellos es la utilización de fármacos vasoactivos. La somatostatina ha demostrado que de forma precoz facilita la realización de la endoscopia y también mejora el control del sangrado y, por lo tanto, el pronóstico de estos pacientes. El otro aspecto fundamental es el descartar que exista una infección activa para aplicar también medidas contra la encefalopatía y preservar la función renal. No olvidemos que en muchos casos el paciente no va a fallecer como consecuencia de la hemorragia, sino de las complicaciones que lleva consigo. También vamos a tener presente que se debe hacer, cuando sea necesaria, la restitución de hematíes, que debe de ser, de nuevo aquí, también muy restrictiva, no quedándonos por debajo de 7, pero tampoco transfundiendo a estos pacientes. Además, cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, se podrá realizar una gastroscopia que será diagnóstica y en muchos casos también terapéutica, previa administración de eritromicina endovenosa en dosis única, que ha demostrado favorecer la limpieza, el lavado de la cámara gástrica y, por lo tanto, una mejor visualización de la mucosa. Y por último, habrá que tener en cuenta el TIPS, no solo como prevención de una recidiva, lo que se llama un TIPS precoz, si cumple con los criterios para ello, o también incluso como tratamiento de rescate en los casos en los que la ligadura y los fármacos no hayan conseguido mantener hemostasia al paciente. En la hemorragia del cirrótico hay una serie de errores que se cometen muchas veces de forma sistemática. Una de ellas es que existe una tendencia a sobreestimar las pérdidas en los pacientes cirróticos y, por lo tanto, transfundir. Y esto sabemos tanto por estudios experimentales como clínicos, que tiene un impacto negativo sobre el pronóstico de estos pacientes. No es preciso de forma sistemática tampoco hacer uso de los diuréticos tras la transfusión sanguínea, únicamente cuando hay datos de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, puesto que el uso de los diuréticos también puede perjudicar la función renal.
Hay una tendencia a transfundir las plaquetas con la idea de que se controlaría mejor la hemorragia, y esto no es así, salvo que haya una plaquetopenia severa, al igual que la forma en la que muchas veces utilizamos los distintos fármacos o plasma fresco para controlar alteraciones en la coagulación. Hay que tener presente que la transfusión de sangre no va a corregir el déficit de hierro y, por tanto, muchos de estos pacientes van a estar infratratados con respecto a la ferropenia que les acompaña a esta hemorragia, y hay que tener presente que niveles de ferritina por debajo de 100 no indican que el paciente esté con unas reservas de hierro adecuadas, puesto que la ferritina sabemos que es un reactante de fase agudo y puede, por lo tanto, falsear el concepto de anemia ferropénica. En cuanto a las causas de la ferropenia en la cirrosis y no de anemia, son las que ven ustedes en pantalla. Fíjense que son multifactoriales, unas de ellas menos frecuentes, como son las genéticas, pero también de tipo absortivo, y no solo por pérdidas de sangre asociadas o no al tracto digestivo. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes del hierro, ya hemos oído al doctor Hernández hablar precisamente de cómo el tratamiento endovenoso es muy efectivo en poco tiempo, asegura la adherencia, mejora la tolerabilidad de estos enfermos, con una serie de inconvenientes que no son distintos al del paciente que no tiene hipertensión portal. Son distintos los tipos de ferroterapia y les muestro en pantalla para que los tengan presentes cuáles son los orales más frecuentes, los endovenosos, la dosis y la forma en la que se administran. Y de nuevo insistirles que hay una fórmula, la de Gansoni, que como bien dijo nuestro hematólogo, el doctor Miguel Hernández, hay que hacer uso de la fórmula de Gansoni modificada para que el paciente tenga la ferroterapia que necesita endovenosa, pero también de forma sencilla podemos tener en la cabeza este esquema en la que, en función de los niveles de hemoglobina o del peso del paciente, podemos calcular y saber qué tipo de sesiones necesita el paciente, si es una o más de una, en el caso de que sean más de 1000 los miligramos a administrar. Así que, por último y como resumen, diría que la hemorragia digestiva aguda en el paciente cirrótico es frecuente y grave. El tratamiento de esta hemorragia y la anemia debe ir acompañada de una serie de medidas que son fundamentadas en que van a disminuir la morbilidad y evitar las descompensaciones de estos pacientes. La ferropenia en el paciente cirrótico puede ser multifactorial y se debe considerar otras causas para su tratamiento, no solo el de la hemorragia, y que la ferroterapia en los pacientes cirróticos debe ser evaluada de forma adecuada, favoreciendo su tolerancia y adherencia. Muchísimas gracias por su atención.